corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Corriente, resistencia y fuerza electromotriz. Cuando hablamos de corriente eléctrica, lo que nos referimos es al flujo de carga en el tiempo. Esa es la forma simple de definir la corriente. Anteriormente habíamos conversado sobre la carga eléctrica, desarrollamos toda una teoría en cuanto a las cargas, pero básicamente eran cargas eléctricas estáticas, es decir, cargas eléctricas en reposo. En el caso que esas cargas fluyan, vamos a hablar y vamos a enfocar el problema desde el punto de vista de una corriente eléctrica. Básicamente una corriente es cualquier movimiento de carga de una región a otra, es decir, un desplazamiento de cargas eléctricas de una región del espacio a otra región del espacio. Dicho en términos simples, corriente eléctrica se llama así a un flujo de cargas generalmente ese tipo de cargas son los electrones. De una región del espacio o de una región a otra. Profe, una pregunta, ¿por qué solamente de electrones? Ok, bien, lo que sucede es que básicamente en el átomo tenemos una estructura en donde los protones se encuentran en el núcleo. Entonces, la masa del protón es casi 2000 veces la masa del electrón. Entonces, al ser más masivo, más pesado, vamos a decir, hablando ya en términos del campo gravitacional, entonces se dificulta más el movimiento del protón. Y adicional a eso, debido también a esa fuerza de atracción, porque no es, el campo gravitacional influye poco, más influye la fuerza que se da en el núcleo, debido a que es una fuerza de atracción más fuerte. Estamos hablando de que es más masivo el protón que el electrón y además de ser más masivo, está más cercano al núcleo atómico. Por ejemplo, si de repente dibujamos un átomo, la estructura convencional del átomo, tenemos, por ejemplo, en el núcleo, vamos a suponer que este es el núcleo, y en el núcleo tenemos los protones y también tenemos neutrones, protones y neutrones. Entonces, básicamente, los protones y los neutrones son más masivos que los electrones. Coexiste una fuerza más fuerte que lo mantiene unido al núcleo. Y los electrones, entonces lo tenemos orbitando el núcleo. Vamos a suponer que estos son los electrones.
Entonces es más fácil mover un electrón que un protón. En principio porque es más ligero y también porque está más alejado del núcleo y hay una menor fuerza de atracción. Bordeando el núcleo tenemos electrones en distintos niveles energéticos. Esos niveles energéticos están asociados a la configuración electrónica del átomo. Dicha configuración electrónica se puede representar por método gráfico o por método analítico. En este caso, lo estamos visualizando por método gráfico. En química es muy usual representarlo también en método analítico, e incluso lo desarrollan en grupos, atendiendo al bloque al que corresponde el átomo, bloque S, bloque P, bloque D. Y atención a ello, entonces, tenemos la configuración electrónica de cualquier átomo citado. Es posible ponerla de esta forma. Entonces, básicamente, en esa configuración electrónica, vemos en la del método gráfico, vemos, por ejemplo, este enfoque en donde los protones y los neutrones están en el núcleo y luego orbitando el núcleo tenemos los electrones. Hay algunos materiales que poseen electrones libres, que son electrones que se pueden mover con facilidad. Materiales como los metales están en este grupo. Los metales como la plata, el oro, el cobre, el hierro, todos los materiales metálicos. Y es por esta razón que son buenos conductores de la electricidad, buenos conductores del calor y de la electricidad. Le he explicado ya las razones por las que los flujos generalmente son de electrones, o sea, las cargas en movimiento son los electrones. Entonces, la corriente, Ok, gracias. en términos sencillos, viene a ser el flujo de carga en el tiempo. Podemos representar eso en términos diferencial, como derivada de la función carga respecto al tiempo. O podemos ponerlo también fijo, cuando tenemos una carga uniforme que fluye, y podemos representarlo entonces como corriente igual a carga entre tiempo. Corriente igual a carga entre tiempo. Entonces la corriente eléctrica se representa con la I, ¿verdad? Es muy usual representarla con la I, pero no confundes ahí nunca con la unidad imaginaria. Ah, ok. Pero es muy usual. De hecho, a la corriente suelen también llamarle intensidad. Esto quizá pudiera ser una mnemotecnia, una justificación para usarla ahí. Intensidad o corriente eléctrica suelen ser los nombres que se le da. Entonces, en el caso de que sea un flujo uniforme, esa corriente la representamos como carga entre tiempo. Si es variable, vamos a decir, o sea, no es un flujo constante, entonces podemos representarla mediante una derivada. La unidad básica de corriente eléctrica es el ampere. Eso en el Sistema Internacional de Unidades. Unidad básica de corriente eléctrica en el Sistema Internacional es el ampere, abreviado con una mayúscula y una unidad en honor a María Ampere, como veremos más adelante. Por el momento, no nos vamos a enfocar en el ampere como unidad, pero más adelante vamos a continuar el tema del ampere, cuando estemos tratando la fuerza magnética entre conductores. Vamos a ver una definición más formal del ampere. Por ahora vamos a asumirlo como la unidad de medida, básicamente de la corriente eléctrica. Entonces, si tenemos un conductor eléctrico, supongamos que tenemos ese conductor que está en pantalla y que de repente podemos hacer que un campo eléctrico interaccione con las cargas que están ahí.
Por ejemplo, un campo eléctrico que por simplicidad podemos hacer que se dirija hacia la izquierda. Imaginemos que tenemos un campo eléctrico como el que estamos dibujando en pantalla. Ese vector campo eléctrico va a provocar que las cargas se muevan, o los electrones en este caso, se muevan en sentido contrario. Básicamente eso está impulsado por, ustedes saben que hay una ecuación que habíamos visto anteriormente, que establece que la fuerza eléctrica viene a ser la carga multiplicado por el campo eléctrico. Entonces, básicamente, ese campo eléctrico que va hacia la izquierda, a la carga ser electrones, va a producir una fuerza eléctrica que va hacia la derecha. Esa carga, vamos a suponer que entonces sigue una trayectoria errática, pero predominante en un sentido dado. Es decir, que un electrón que está en este extremo empieza a moverse con un movimiento errático como el que estoy dibujando, pero predominante desde el inicio hasta el final en la dirección de la fuerza eléctrica. Y sigue entonces una trayectoria como la dibujada color morado en la pantalla. Esa carga tiene lo que se llama una velocidad promedio, conocida como velocidad o rapidez de deriva. La rapidez de deriva viene a ser la distancia que recorre el electrón, o los electrones en este caso, entre el tiempo. Básicamente la rapidez de los electrones es un poco mayor a la rapidez de deriva, porque el asunto es que los electrones no siguen trayectorias rectilíneas, sino que es un movimiento errático. Entonces la rapidez de deriva viene a ser la longitud recorrida entre el tiempo que tarda en recorrerla. Esa básicamente viene a ser la rapidez de deriva en ese movimiento errático. Esa rapidez de deriva es como si fuera una rapidez promedio en la que los electrones pasan a través de ese conductor que tenemos en pantalla, y esa rapidez es menor a la rapidez que lleva el electrón realmente, debido a que el electrón no va en línea recta. Si el electrón fuera en línea recta, entonces la rapidez del electrón coincidiera con la rapidez de deriva. Entonces es importante ese aspecto. Con esto podemos jugar un poco y podemos poner la corriente que fluye a través del conductor en términos de la rapidez de deriva. Supongamos, por ejemplo, que en ese conductor existe una determinada cantidad de electrones libres por unidad de volumen. Es decir, definamos N como número de portadores de carga sobre unidad de volumen. Vamos a llamarlo así mismo. Número de portadores de carga sobre unidad de volumen. Es muy de costumbre escuchar por unidad de volumen, pero realmente lo que estamos haciendo es una división. Entonces, a partir de ahí, vamos a decir que la carga total en ese elemento viene a ser la carga de un portador, en este caso un electrón, por ejemplo, por el número de portadores de carga sobre unidad de volumen multiplicado por el volumen, donde V en este caso es el volumen. Vamos a precisar para que no se vaya a confundir con la rapidez. V, volumen. A partir de ahí podemos nosotros jugar un poco con esas ecuaciones
debido a que ese volumen viene a ser, en este caso, ese volumen viene a ser el área de sección transversal multiplicado por la longitud. Nótese que la sección en este caso sería un cilindro. Entonces, el volumen del cilindro va a ser el área transversal, el área circular en este caso, multiplicado por la altura, que en este caso es una longitud L. Entonces, podemos acomodar y la carga total sería entonces la carga de un portador por el número de portadores de carga sobre unidad de volumen por el área de sección transversal por la longitud. Si dividimos esa ecuación por el tiempo, ¿qué vamos a obtener? Si dividimos la ecuación anterior por el tiempo, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la carga entre el tiempo viene a ser la carga de un portador multiplicado por el número de portadores de carga sobre unidad de volumen, multiplicado por el área de sección transversal, multiplicado por la longitud del conductor, y puedo dividir solamente uno de los términos. Da lo mismo dividir el conjunto de productos de términos que un término. Aritméticamente eso lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Lo interesante de dividir entre los últimos términos es que ya yo tengo una expresión para la longitud del conductor entre el tiempo. Si vamos un poco más arriba, donde hablamos de rapidez de deriva, vemos que la rapidez de deriva tiene ese sentido. O sea, la rapidez de deriva vino a ser la longitud del conductor entre el tiempo. Entonces, sabiendo eso, podemos nosotros expresar todo en términos de la rapidez de deriva. Y sabemos que carga entre tiempo es corriente eléctrica. Carga entre tiempo, corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica será la carga de un portador multiplicado por el número de portadores de carga sobre unidad de volumen, multiplicado por el área y multiplicado por la rapidez de deriva. Y ahí tengo una expresión para la corriente eléctrica en términos de la carga de un portador, el número de portadores de carga sobre unidad de volumen, el área de sección transversal del conductor y la rapidez de deriva. Y de hecho podemos obtener más ecuaciones bastante interesantes. Tenemos, por ejemplo, la densidad de corriente J, densidad superficial de corriente, que es otro parámetro que se utiliza mucho. Densidad superficial de corriente, que vamos a denominarla con la letra J. Y básicamente J se define como corriente entre áreas. J igual a corriente entre área de sección transversal. Entonces podemos escribir esa densidad superficial de corriente en términos de la carga de un portador, del número de portadores de carga sobre unidad de volumen y de la rapidez de deriva. O sea, de esa forma, fíjense, de la ecuación que está encerrada en rectángulo, yo simplemente divido por el área. Dividiendo por el área la ecuación que está en rectángulo, que estamos bordeando con el cursor, básicamente tenemos que la densidad superficial de corriente es la carga de un portador por el número de portadores de carga sobre unidad de volumen por la rapidez de deriva. Y ahí tenemos otra expresión que es bastante interesante. Eso de la densidad de corriente es un parámetro que vamos a estar utilizando con mucha frecuencia. Más adelante veremos
que ese parámetro se utiliza para definir la resistividad eléctrica. Es un parámetro bastante importante. Y de hecho también se puede poner en términos vectoriales esa densidad de corriente. Usualmente se utiliza en escalar, pero es posible hablar de vector densidad de corriente. Y en ese aspecto, simplemente tenemos que ponerle la notación vectorial. ¿Cómo haríamos eso? Básicamente el vector de densidad de corriente viene a ser la carga de un portador por el número de portadores de carga sobre unidad de volumen por el vector velocidad de deriva. De esa forma podríamos hacerlo. No es lo más habitual trabajar con vector de densidad de corriente. Es más habitual hablar de resistividad. Y básicamente en esos términos se habla de magnitudes, es decir, magnitud de la densidad de corriente. Y el aspecto de resistividad es fundamental en este caso porque está asociado a la resistencia eléctrica, que es otro término que vamos a utilizar mucho en este curso. Bien, vamos entonces a hablar de resistividad. Quedémonos en mente con la densidad superficial de corriente para hablar de resistividad, que es un aspecto central en este tema. La resistividad generalmente se representa mediante la letra griega ρ. La resistividad es una propiedad intrínseca de cada material. ¿Qué significa intrínseca? Básicamente eso lo que significa es que la resistividad depende de cómo se componen internamente los átomos, es decir, cómo se compone su estructura interna en cada materia, en cada material. La resistividad viene a ser una relación o cociente entre la magnitud del campo eléctrico y la densidad superficial de corriente. Es decir, la resistividad viene a ser un cociente entre la magnitud del campo eléctrico y la densidad superficial de corriente. Vamos a ponerle aquí el nombre a cada uno. Esta es la magnitud del campo eléctrico. Y aquí abajo tenemos la densidad superficial de corriente. Es muy importante también señalar que la resistividad representa la oposición interna de un material al paso del flujo de cargas. Vamos a anotar eso. La resistividad representa la oposición interna que realiza un material al paso de
cargas eléctricas en su interior. Esa oposición depende básicamente de cómo están estructurados los átomos en ese material. De aquí podemos deducir una ley que se llama ley de Ohm. Habíamos visto que el campo eléctrico tenía que ver con el voltaje o diferencia de potencial. Es decir, el voltaje o diferencia de potencial era el producto de la magnitud del campo eléctrico por longitud del conductor. Teníamos esa ecuación anteriormente, o D, que lo usamos también en el tema de los capacitores. Esa ecuación sigue siendo válida. Y tenemos que la densidad de corriente es corriente entre áreas. Entonces, esa ecuación es válida para un material cilíndrico. Por ejemplo, si tenemos un material en forma cilíndrica, un alambre, digamos, entonces aquí L viene a ser la longitud del conductor, es decir, L viene a ser la distancia que hay desde el inicio hasta el final. Toda esta que estoy marcando, esto viene a ser L. Tenemos también la sección transversal, que le hemos llamado A, esta que estoy marcando en rojo. Esta viene a ser la sección transversal A. Entonces la resistividad viene a ser el campo eléctrico, que ya sabemos que es voltaje entre longitud del conductor. Esa ecuación la despejamos de esta que tenemos aquí. Despejando la magnitud del campo eléctrico, tendríamos que la magnitud del campo eléctrico es el cociente entre el voltaje y la longitud del conductor. Entonces eso va dividido entre la densidad de corriente, que es corriente entre áreas. A partir de ahí, si realizamos esa división, tenemos entonces que la resistividad viene a ser voltaje por área de sección transversal entre corriente por longitud. Básicamente aquí lo que tenemos es una operación aritmética, división de dos fracciones. Básicamente multiplico el numerador de la fracción que está en el numerador por el denominador de la fracción que está en el denominador. Y luego multiplico el denominador de la fracción que está en el numerador por el numerador de la fracción que está en el denominador. Esa es la forma como se procede aritméticamente. Y podemos acomodar todavía un poco más. De hecho, despejando el voltaje, tenemos lo siguiente. Despejando el voltaje y poniéndolo en función de la corriente, el voltaje será igual a resistividad por longitud entre el área, y todo eso queda multiplicado por la corriente. Esa ecuación que vemos ahí, que vamos a encerrar en un rectángulo color morado, básicamente es la ley de Ohm.
Y a lo que esté paréntesis se representa con la letra R y se le llama resistencia eléctrica. Es decir, que la resistencia eléctrica en este caso es la resistividad por longitud del conductor entre áreas. Esto que estamos cerrando el rectángulo es la resistencia eléctrica para un conductor de ese tipo. Vamos a ponerle aquí resistencia eléctrica. Profe, una pregunta. Entonces, ¿cuál es la Sí, diferencia entre resistividad y resistencia? ok. La pregunta que usted acaba de hacer es muy común entre los estudiantes y muy interesante a la vez. Usted pudiera pensar que es lo mismo, pero están relacionados. Nótese en la ecuación de la resistencia eléctrica que aparece la resistividad. Sí. Básicamente la diferencia es que la resistividad es una propiedad intrínseca de la materia. Es decir, que solo depende de lo de adentro, de cómo se estructuran los átomos en el interior de un conductor. Sin embargo, la resistencia depende de eso, pero depende de otras cosas. La resistencia eléctrica, además de depender de la resistividad, depende de la configuración geométrica del material. Es decir, depende de su longitud y depende de su área de sección transversal. La ecuación habla por sí sola. Tú ves la ecuación que la resistencia eléctrica es igual a la resistividad por la longitud del conductor entre el área. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo generar una resistencia baja usando incluso un material que tenga resistividad alta. Imagínate que yo incremento la resistividad y aumento el área también. Entonces, aumentando el área de sección transversal, si lo hago en la misma proporción en que se incrementa la resistividad, entonces tendríamos la misma resistencia eléctrica. Entonces, yo puedo jugar con la resistencia eléctrica. Modificando la geometría, cambia la resistencia eléctrica. Mas no puedo hacer lo mismo con la resistividad. Para variar la resistividad, necesariamente tengo que hacer alguna operación interna en el material. Es decir, debo cambiar la estructura interna del material. Y esa básicamente es la diferencia que tienen resistencia y resistividad. Ok, ok, entiendo. Bien, entonces, continuando, la unidad básica de resistividad en el sistema internacional es ohmio por metro. Esa letra, omega, es el símbolo del ohmio. Letra griega omega. Se usa para representar el ohmio. El ohmio es una unidad de medida de la resistencia eléctrica, en honor a George Ohm, que fue uno de los pioneros en trabajar en esta parte. El ohm es la unidad básica para la resistencia eléctrica en el sistema internacional. También debo señalar que la resistividad es un dato de tabla. Es un dato de tabla ya que depende de la propiedad intrínseca de la materia. Claro, es posible que dos materiales tengan resistividad ligeramente diferente, aún suponiendo que es el mismo material, porque no todos los materiales tienen el mismo grado de pureza. Podemos tener dos lingotes de oro que tengan resistividad ligeramente diferente.
y ello va a estar en consonancia de cómo están internamente estructurados los átomos de esos dos materiales. Si los átomos están estructurados de forma diferente, aunque sea mínima la diferencia, pues ya va a haber una diferencia en la resistividad y por ende en el valor de resistividad. Vamos a enlistar algunos materiales. Vamos a colocar aquí resistividad eléctrica, a 20 grados Celsius. Es también importante saber que la resistividad eléctrica varía con la temperatura. Cuando sometemos un material a una temperatura variable, entonces la estructura interna en el material también cambia. Entonces, como cambia esa estructura interna, cambia la resistividad. En breve vamos a ver cómo va cambiando. Ese aspecto también es importante. Por ejemplo, de los materiales metálicos, el mejor conductor metálico es la plata. La plata como conductor metálico es lo mejor que hay. Entonces, cuando hablamos de plata, estamos hablando de una resistividad de 1.47 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Vamos a poner aquí material. Vamos a coger otro color. Material. Y aquí vamos a ponerle resistividad en ohmio por metro. La plata tiene 1.47 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. El cobre es el segundo conductor metálico. Tiene una resistividad de 1.72 por 10 a la menos 8. El oro es el tercer mejor conductor metálico y tiene una resistividad de 2.44 por 10 a la menos 8. Luego de ello tenemos, por ejemplo, el aluminio, cuya resistividad es de 2.75 por 10 a la menos 8. Tenemos, por ejemplo, el tungsteno, que es un material que se utiliza para construir filamentos de bombillas incandescentes. Material que al pasar una corriente por él brilla. Es el caso de las bombillas incandescentes. El tungsteno tiene una resistividad de 5.25 por 10 a la menos 8. Estos son valores de referencia. El acero, por ejemplo, tiene una resistividad de 20 por 10 a la menos 8. El mercurio que es un metal que a temperatura ambiente está en forma líquida, tiene una resistividad de 95 por 10 a la menos 8. Básicamente, estos materiales tienen resistividad relativamente baja. No siempre así, hay algunos que tienen resistividades más altas. Vamos a poner una división a esto
para escribir otros materiales. Bien, por ejemplo, otro material. Vamos a poner aquí material. Vamos a poner las dos mismas columnas y aquí vamos a poner resistividad. En ohmio por metro. Carbono puro. En ocasión se conoce como grafito. Entonces, eso tiene una resistividad de 3.5 por 10 a la menos 5. En ohmio por metro. Nótese que esa resistividad es mucho más alta que los metales que había puesto. Todos los metales que puse tienen resistividad del orden de 10 a la menos 8. Ya en este caso, este es del orden de 10 a la menos 5. Estamos hablando de una resistividad 1000 veces mayor aproximadamente. Luego tenemos, por ejemplo, el germanio puro, que todavía tiene mayor resistividad. Germanio puro, el germanio tiene una resistividad del orden de 0.60. Tenemos el silicio puro. Que tiene una resistividad del orden de 2300. Luego tenemos otros, por ejemplo, como el ámbar. El ámbar tiene una resistividad del orden de 5 por 10 a la 14. En ohmio por metro. El vidrio está de 10 a la 10 a 10 a la 14. En ese medio. Atendiendo al tipo de vidrio. Tenemos la mica. La mica está de 10 a la 11 a 10 a la 15. En ese medio. Tenemos el teflón. El teflón es mayor a 10 a la 13. Y así sucesivamente. Básicamente ahí hemos listado resistividad eléctrica a 20 grados Celsius para algunos materiales. La columna de la izquierda, las dos primeras columnas, tenemos listado ahí una serie de materiales que son buenos conductores de la electricidad. Son materiales conductores, materiales de resistividad baja, materiales conductores. Podemos clasificarlo incluso. Estos que están aquí. Básicamente esos son materiales conductores. Luego en la columna de la derecha, en las dos columnas de la derecha, lo que están en rojo son los semiconductores, son los que están en rojo. Semiconductores.
vamos a decir intermedio. Y lo que están en morado son los aislantes, es decir, todo esto que estamos marcando aquí son los aislantes. Es una forma de clasificar los materiales atendiendo, digamos, a la resistividad. Conductores, como su nombre lo dice, son buenos conductores de la electricidad. Los semiconductores están en un rango intermedio. Y los aislantes, entonces, son malos conductores de la electricidad. También un aspecto importante es saber que la temperatura afecta a los materiales. ¿De qué forma lo afecta? Vamos a ver eso ahora mismo en breve. Vamos a ver lo que es la resistividad y temperatura. Para la mayoría de materiales, la resistividad aumenta con la temperatura. Sin embargo, hay materiales que no tienen ese efecto, como el carbono o grafito, y tienen un efecto inverso. El modelo es bastante sencillo. Básicamente, la resistividad en función de la temperatura es una resistividad de referencia, una temperatura conocida, por 1 más un coeficiente denominado alfa, que es el coeficiente de resistividad, como veremos en breve, multiplicado por la temperatura del material, la temperatura que alcanza el material, menos la temperatura de referencia. Y ese es el modelo aceptado para la variación de la resistividad con la temperatura. Aquí en este caso, T es la temperatura que alcanza el material, T sub 0 es la temperatura inicial o de referencia. R sub 0 es la resistividad a la temperatura inicial o de referencia. Y alfa es el coeficiente térmico de resistividad. Eso básicamente es un dato de libro, o de tabla, mejor dicho. Podemos enlistar algunos valores de ese coeficiente. Vamos a definir algunos materiales. Profe, una pregunta. ¿Esto se utiliza para encontrar la resistividad de un material de acuerdo a una temperatura en especial? Correcto. O sea, si yo, por ejemplo, porque tenemos tabla de resistividad de los materiales a 20 grados Celsius, por decir algo. Sí. Ya eso, digamos, una resistividad a una temperatura de referencia, en este caso 20 grados Celsius. Pero si de repente me dijera, mire, determine la resistividad del material, pero ahora no a 20 grados Celsius, sino a 50 grados Celsius.
entonces yo puedo utilizar esa ecuación para calcular la resistividad a esa nueva temperatura. Ok. Entonces la temperatura de referencia será 20 grados Celsius. O sea, T sub 0, 20 grados Celsius. Rho sub 0, la resistividad que tenga el material a esa temperatura de 20 grados Celsius. Alfa es el coeficiente térmico de resistividad. Eso es estándar, es un dato de tabla. Y T es la temperatura a la que usted va a someter el material. Y Rho de T viene a ser la resistividad a esa temperatura. Vamos a poner esa parte ahí. Faltó Rho de T. Es la resistividad a una temperatura T. Básicamente eso es lo que tenemos. Bien, entonces vamos a listar algunos materiales. Vamos a poner aquí material. Y entonces en una columna vamos a poner alfa. Y la unidad de alfa son grados Celsius a la menos 1. Recíproco de grados Celsius. Esa es la unidad del coeficiente térmico de resistividad. Entonces vamos a listar materiales. Para el caso del aluminio, por ejemplo. Aluminio. Ese coeficiente es 0.0039. Pero para el caso del latón, que es una aleación, es 0.0020. El carbono o grafito es de menos 0.0005. 0.0005. Noten que en el caso del carbono grafito es negativo el coeficiente térmico de resistividad. El hecho de que el carbono o grafito tenga un coeficiente de resistividad negativo tiene muchas ventajas. Y la más importante de ellas es que se utilice entonces el carbono como escobilla de máquinas eléctricas rotatorias, como el caso de los motores o de los generadores. Las escobillas se construyen de carbón o grafito porque en el rozamiento constante hace que se caliente. Entonces ese calentamiento mejora la resistividad del carbón o grafito, haciendo que sea buen conductor de la electricidad. Por eso se utilizan las escobillas de ese tipo de material, aprovechando esas propiedades de que mejora la conductividad eléctrica, ya que disminuye su resistividad eléctrica. Si por el contrario pusiéramos un elemento que tenga coeficiente térmico de resistividad positivo, entonces las pérdidas eléctricas aumentarían, se calentaría más la máquina. Podemos tener algunos materiales también como el hierro. En el caso del hierro, tenemos coeficiente térmico de resistividad de 0.0050. Tenemos, por ejemplo, el plomo, que en este caso es de 0.0043. La plata es de 0.0038. Y ese es una amplia gama, pero realmente lo que quiero precisar es que esto es un dato de tabla. Y usted lo puede encontrar en tabla. Puede ser en su libro hay una tabla más amplia y pudiera ser incluso a través de la web. Usted en Google puede googlear resistividad eléctrica y le da imagen
y ahí le aparece una tabla. O puede también googlear coeficiente térmico de resistividad y le da imagen y le sale una tabla. O sea que estamos hablando básicamente de datos de tabla, tanto para la resistividad como para el coeficiente térmico de resistividad. Son datos de tabla y cada material tiene un coeficiente térmico de resistividad que obedece a las propiedades intrínsecas de la materia. Sabemos que la temperatura afecta a la resistividad, pero también afecta a la resistencia. Entonces vamos a enfocarnos ahora en la resistencia eléctrica, cómo se ve afectada con la temperatura. Ya habíamos visto algunas ecuaciones, por ejemplo, que para un material cilíndrico que tiene, digamos, longitud L y área de sección transversal A, tenemos ese material que es cilíndrico y tiene longitud L, y tiene área de sección transversal A, material de resistividad ρ, por decir algo. Entonces, ya vimos anteriormente que la resistencia era producto de la resistividad por la longitud del conductor entre el área. Pero ya sabemos que la resistividad cambia con la temperatura. Entonces, no sería una sorpresa esperar que la resistencia también cambie con la temperatura, porque si la resistividad cambia y la resistencia depende de la resistividad, entonces parece lógico pensar que la resistencia también cambia con la temperatura. Habíamos visto que la resistividad era una resistividad de referencia por 1 más el coeficiente térmico de resistividad por la temperatura final que alcanza el material menos la temperatura de referencia. Básicamente eso es lo que habíamos visto. Lo único que no hemos puesto ρ de T, pero ya estamos asumiendo que ρ varía con la temperatura. Entonces, de la misma forma que varía esa resistividad, también va a variar la resistencia. Hay una conexión. Nótese que esa resistividad que cambia me va a afectar la resistencia. Entonces, la resistencia viene a ser resistividad, que va a ser ρ sub 0 por 1 más el coeficiente térmico de la resistividad por la temperatura. Vamos a corregir el coeficiente térmico de resistividad por la temperatura final menos la temperatura de referencia. Y entonces luego eso va multiplicado por la longitud del material entre el área. La longitud y el área se ven modificados muy ligeros. Podemos despreciar las modificaciones. Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la resistencia es igual que la resistividad de referencia por la longitud entre el área multiplicado por 1 más el coeficiente térmico de resistividad del material por la variación de temperatura. Y de esa forma lo que tenemos en paréntesis, en el primer paréntesis, básicamente esta parte que está aquí, es una resistencia a la temperatura inicial de referencia. Vamos a llamarle R sub 0. De ahí entonces la resistencia será igual que la resistencia de referencia multiplicado por 1 más el coeficiente térmico de resistividad por la variación de temperatura.
Y ahí tenemos la ecuación de cómo varía la resistencia con la temperatura. Adicional a eso también podemos plantear lo que es la ley de Ohm. Que es una ley que se utiliza bastante en los circuitos eléctricos. La ley de Ohm relaciona el voltaje, la resistencia y la corriente. Anteriormente vimos que el voltaje era la resistividad por la longitud entre el área multiplicado por la corriente. Eso fue una ecuación que vimos anteriormente. Y también anteriormente a lo que está en paréntesis le habíamos llamado resistencia eléctrica. Lo que significa entonces que el voltaje sería el producto de la resistencia por la corriente. Básicamente eso es lo que se conoce como ley de Ohm. Y de hecho hay toda una mnemotecnia para la ley de Ohm. Es muy usual escribir una pirámide, tipo pirámide. La parte más alta tenemos el voltaje. En la parte más baja tenemos la corriente y resistencia. Vamos a poner la resistencia y la corriente o intensidad. Básicamente la mnemotecnia es para poder despejar la ley de Ohm. Si tapamos con una mano en la resistencia, es el cuadro donde aparece la resistencia, vamos a ver básicamente voltaje arriba y corriente debajo. Esto permite establecer entonces que la resistencia es el cociente entre el voltaje y la corriente. Si por el contrario tapamos donde está el voltaje, la punta de la pirámide, entonces tenemos que el voltaje, que es lo que estamos tapando, será el producto de la resistencia por la corriente. Y si tapamos la corriente, entonces la corriente será el cociente del voltaje y la resistencia. Con la ecuación que esté cerrada en rectángulo, color morado, podemos despejar la variable que nos interese sin mucha dificultad. Fuerza electromotriz. En ocasiones se le llama FEM. Es muy usual hablar de la FEM. Vamos a ver de aquí en adelante mucho hablar de eso. Básicamente se le llama fuerza electromotriz porque es, hablando en lenguaje figurado, como la fuerza que hace que se muevan los electrones. En sentido estricto de la palabra, no es una fuerza. Básicamente lo que hace que se muevan los electrones es una diferencia de potencial. O sea que a lo que se le llama fuerza electromotriz realmente es a un voltaje. Básicamente es un voltaje. Es un voltaje que se da, por ejemplo, en los terminales de la batería. Tenemos una batería y en sus terminales, cuando no tenemos ningún elemento conectado, hay una diferencia de potencial que se conoce como FEM. Es decir, el voltaje del terminal A al B coincide con la FEM. Es muy usual para el símbolo FEM usar este tipo de E que tenemos en pantalla. La FEM es el voltaje que tenemos a disposición en una batería cuando no le conectamos ningún dispositivo. El concepto de FEM es bastante interesante y se utiliza mucho principalmente en baterías. Las baterías son las principales fuentes de FEM. También realmente podemos tener FEM en algunas máquinas eléctricas, principalmente rotativas,
que se fundamenta en una ley que vamos a ver más adelante, que se conoce como ley de Faraday. Pero ya eso en su momento lo vamos a trabajar. Si de repente a esa batería le conectamos un elemento resistivo, entonces ya en los terminales no vamos a tener la FEN. Por ejemplo, vamos a dibujar una batería y vamos a conectarle una bombilla para que podamos entender por qué ahora el voltaje en los polos de la batería no será la FEN. La FEN básicamente es el voltaje interno que genera la batería, o sea, dentro de la batería. Entonces, supongamos que tenemos una batería como la que estamos dibujando, que tiene un polo positivo y un polo negativo, y a eso le conectamos una bombilla. Por ponerlo simple, entonces al conectarle una bombilla, vamos a suponer que aquí tenemos una bombilla conectada. E inmediatamente la bombilla enciende. Enciende debido al paso de electrones en su interior. Al fluir electrones por la batería, eso genera una corriente. Esa corriente pasa también por el interior de la batería. De hecho, en el interior lo que se genera. En la batería en su interior yo tengo lo siguiente. Tengo una fuente de FEN y tengo lo que se conoce como una resistencia interna. Básicamente aquí tenemos la fuente de FEN y aquí tenemos la resistencia interna. El paso de la corriente a través de la resistencia interna genera lo que se conoce como una caída de potencial o voltaje. Es decir, esa corriente I que fluye por el interior de la batería, genera una caída de voltaje en la resistencia interna. Eso hace que en los extremos de la batería exista un voltaje diferente a la FEN. Ese voltaje se conoce con el nombre de voltaje terminal. El voltaje terminal será entonces la FEN menos la caída de voltaje en la resistencia interna, que viene a ser el valor de la resistencia interna multiplicado por la corriente. Esa multiplicación no es fortuita. Esto básicamente es la caída de voltaje que garantiza la ley de Ohm. Vamos a ponerlo aquí. Caída de voltaje conforme con la ley de Ohm. En la parte superior tenemos lo que es el voltaje terminal. Voltaje terminal. Entonces también tenemos aquí lo que es la FEN o fuerza electromotriz. Tenemos lo que es la resistencia interna en la batería. Y por aquí tenemos la corriente que entrega la batería. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que pasa en la primera parte? Que en la primera parte, al estar desconectada la batería, o sea, al no tener ninguna carga, ninguna resistencia conectada, ni ningún elemento, en su interior lo que tenemos es la FEN
y una resistencia interna que no genera ninguna caída de voltaje debido a que no hay corriente fluyendo. Entonces tenemos la FEN, y como no hay caída en la resistencia interna debido a que no hay corriente eléctrica, lo que se mide en los terminales de la batería es la misma FEN. Pero ya cuando conectamos un elemento que consume energía, ya la historia cambia, porque en ese caso ya vamos a tener una corriente eléctrica fluyendo por el interior de la batería. Y esa corriente va a generar una caída de voltaje en la resistencia interna de la batería. Y esa caída de voltaje en la resistencia interna de la batería va a provocar que en los terminales de la batería exista un voltaje diferente a la FEN o voltaje máximo. En términos sencillos, la FEN sería el máximo voltaje que puede otorgar una batería. Ese, digamos, la FEN. Es muy importante también familiarizarnos con algunos símbolos. Por ejemplo, tenemos el siguiente símbolo para pila, símbolo eléctrico de una pila. Ahí lo tenemos en pantalla. Son una pila. También a un grupo de pilas se le suele llamar batería. Por ejemplo, tengo una pila, conecto otra más, otra más. Básicamente, esto es un conjunto de pilas. A esto se le llama batería. Algunos símbolos interesantes de la resistencia eléctrica, que tiene varias notaciones. Esta es la notación americana o de diente de sierra para la resistencia eléctrica. También tenemos la notación europea, que viene a ser un rectángulo alargado. Eso también es resistencia eléctrica. Básicamente tenemos dos notaciones. Aquí tenemos notación americana. Y aquí tenemos la notación europea. Para la resistencia. Concepto de potencia. Vamos a hablar de ese concepto ahora. En electricidad, el concepto de potencia no es ajeno a lo que ya usted conoce. Básicamente, en las físicas anteriores, le establecían como definición de potencia trabajo realizado en unidad de tiempo. Ese concepto sigue siendo válido, aún en nuestro caso. Tenemos que potencia es la rapidez con que se realiza trabajo. Podemos verlo así. Su unidad básica de medida es el watt. Eso ya lo habían visto en físicas anteriores.
El Watt en honor a James Watt. James Watt fue el inventor de la máquina de vapor. Se abrevia con una W mayúscula. La ecuación de la potencia es potencia igual a trabajo entre tiempo. Nunca confunda la W de trabajo, que también viene del inglés, pero específicamente de la palabra trabajo en inglés, work. ¿Qué relación tiene la electricidad con el trabajo y el tiempo? Pues muy simple. Básicamente el voltaje está asociado con la variación de energía. Voltaje, variación de energía entre carga. De modo que entonces el voltaje es lo mismo que trabajo entre carga. Luego la corriente, vimos anteriormente que era el cociente de la carga en el tiempo. Corriente es carga entre tiempo. De modo que si multiplicamos las ecuaciones del voltaje y la corriente, ¿qué vamos a tener? Voltaje por corriente es lo mismo que trabajo entre carga por carga entre tiempo. Esas cargas se pueden cancelar. Es decir, tengo una carga en el numerador y una carga en el denominador. Y entonces va a quedar trabajo entre tiempo. Y ya sabemos que el trabajo entre tiempo es ¿quién? La potencia. O sea, eso realmente es la potencia. De ahí tenemos una ecuación principal que establece entonces que la potencia, cuando estamos trabajando con electricidad, es igual al producto del voltaje por la corriente. Potencia igual que voltaje por corriente. De ahí surge una unidad que se utiliza mucho en electricidad. De ahí surge el vatio. El vatio básicamente es el producto de voltio por el ampere. De ahí que puedan medir potencia en vatio. Hay algunos conceptos que en teoría de circuito más adelante se los refuerzan. Y en este nivel normalmente no se usa, ya que hay algunos conceptos que lo vamos a tocar, pero más adelante, con lo que es la potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Pero es un tema ya más adelante lo vamos a ver. Por el momento quedémonos con la idea de que la unidad de potencia en el sistema internacional es el watt. Y también en electricidad se puede medir potencia en vatio. Es muy usual. Y de hecho también se utiliza, por ejemplo, un múltiplo, el kilovatio, que es muy usual en los transformadores residenciales. Ver transformadores de 45 kilovatios, de 75 kilovatios, etcétera, etcétera. Bien, entonces, retomando esta ecuación que tenemos encerrada en un rectángulo color negro, podemos combinarla con otras ecuaciones. O sea, esa ecuación que está en el rectángulo color negro se puede combinar con otras ecuaciones. Usando la ley de Ohm, por ejemplo, usando la ley de Ohm, que sabíamos que dice que voltaje es el producto de la corriente por la resistencia, o resistencia por corriente, como usted quiera ponerlo. El orden de los factores en aritmética no altera el producto. Entonces tenemos que la potencia es, en vez de poner voltaje, pongo corriente por resistencia. Y luego eso va multiplicado por corriente. Llegamos a una ecuación que establece que la potencia es el producto de la resistencia y el cuadrado de la corriente. Esa ecuación tiene mucho uso. Y de hecho esa ecuación sugiere que si reducimos el flujo de corriente, reducimos pérdida. Y en esa idea se fundamenta, digamos, la línea de transmisión. Por esa razón se
se inyecta al sistema eléctrico energía a un alto voltaje para disminuir la corriente, debido a que la potencia, como vemos en la ecuación que está encerrada en el rectángulo en negro, la potencia es el producto de voltaje por corriente. Si aumentamos el voltaje, entonces la corriente va a disminuir para una potencia fija. Tenemos una potencia definida, la fijamos. Mientras mayor es el voltaje, menor es la corriente para esa misma potencia. Entonces, si disminuimos la corriente, entonces se disminuye la pérdida de la línea de transmisión. Y entonces podemos ser más eficientes a la hora de transmitir la energía eléctrica. Esa es la razón de más peso para que se utilicen altos voltajes en el sistema eléctrico. Podemos despejar la corriente. Sabemos que la corriente es el cociente del voltaje entre las resistencias. Si sustituimos en la ecuación principal de la potencia, que tenemos encerrada en el rectángulo en negro, ¿qué vamos a tener? Si sustituimos en potencia igual al producto del voltaje por corriente, entonces la potencia viene a ser voltaje por corriente, y la corriente es voltaje entre resistencia. De ese modo, entonces, la potencia viene a ser el cuadrado del voltaje entre la resistencia. Esa ecuación que estamos también encerrando, el rectángulo morado, es otra ecuación que permite calcular la potencia. Ahí tenemos básicamente tres ecuaciones que permiten calcular la potencia. La potencia se utiliza mucho en electricidad, debido básicamente a que cuando multiplicamos esa potencia por el tiempo, entonces nos da la energía. Y la energía tiene un valor económico importante. De ahí que la potencia y la energía están relacionadas. Y con esto hemos concluido